tarda. Soc la Marga Gómez, soc la directora de Caixa Fòrum Macaya i en nom de Fundació La Caixa us dono la benvinguda a Caixa Fòrum Macaya. Avui iniciem el cicle de l'empremta digital als aspectes socials de la malaltia, organitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa amb la direcció científica de Diego Ramiro, que és el director de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia del CSIC. Com ja sabeu, amb Caixa Fòrum Macaya diàriament parlem, debatem diàriament sobre els diferents reptes socials en els que ens enfrontem. Avui i el dia 29 de novembre abordarem dos reptes tecnològics de gran actualitat. Què sabem de la nostra empremta digital i quins són els aspectes socials de la malaltia? Durant dues sessions i de la mà de professionals presentarem resultats de la investigació científica sobre l'estudi realitzat. La sessió d'avui està moderada per Teresa Moreno, profesora de investigación del CSIC, y que en breve os dará más información de las personas que nos acompañan. Com sempre, agrair la vostra presència, l'assistència i sobretot el vostre interès, i en nom de tot l'equip, moltes gràcies. Muchas gracias a tothom por venir aquí. Vamos a cambiar de idioma and for respect to all the speakers in the session today, we will speak in English. Voy a hablar en inglés. Puedes formular preguntas en inglés, castellano o catalán. Es un gran placer estar aquí hoy, en este edificio y en este foro. Estamos encantados de ver que hay varias personas aquí interesadas en el Big Data. Nosotros sabemos que caminamos por la calle y todo lo que hacemos está siendo grabado, pero no solamente por las cámaras, sino también a través de múltiples sensores o redes que graban todo lo que hacemos. Dejamos nuestra huella digital y el análisis de estas huellas digitales es de gran importancia, no solamente para las empresas. Siempre pensamos que son las empresas las que graban lo que hacemos cada día, pero también puede ser muy útil para estudios o poblaciones o temas que no se nos habían ocurrido. Y esto es lo que vamos a hablar aquí hoy. Puede ser también útil para nosotros. Por lo tanto, hablaremos sobre la importancia y el uso del Big Data para el estudio de la enfermedad humana. Incluye estadísticas públicas, el uso de la electricidad, qué es lo que nos gusta en términos de viajar. ¿Qué coche queremos comprar? Es increíble cómo pueden saber exactamente lo que queremos hacer simplemente mirando las cosas que hacemos cada día. Y para hablar sobre esto tenemos una mesa redonda constituida por 3 colegas que trabajan en los distintos aspectos de Big Data. Intentamos tener distintas áreas o tener una idea general. Y empezaremos con Javier. Javier Gutiérrez Puebla es profesor de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid. Su interés principal son la accesibilidad, la movilidad y el GIS. Y él es el director del grupo de investigación en su universidad. Él concentra su investigación en los sistemas de información geográfica y el transporte en los estudios urbanos. Ha sido director del Departamento de Geografía, coordinador del máster en Información Geográfica, Tecnología de Información Geográfica y en el programa de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente del Grupo de Tecnología de la Información Geográfica de la Asociación de Geógrafos Españoles y además es coordinador del diploma de CES Felipe II Turismo. También tenemos a Runi Kasia, que ha venido desde Oxford, donde es profesor. Ridi Kashab, y él trata sobre un tema de interés fundamental, cómo es nuestra aproximación informática en el área de crecimiento de la demografía computacional. Él analiza las conexiones entre la demografía y la comunidad interdisciplinar creciente de las ciencias sociales computacionales. Desde un punto de vista metodológico, él se interesa en cómo los métodos informáticos y computacionales y los nuevos datos pueden contribuir al estudio de las dinámicas poblacionales y las desigualdades sociales, por ejemplo, el estudio sobre el equilibrio entre géneros. Él nos hablará de cómo encontrar esta brecha y analizaremos su método al final de la mesa redonda. Finalmente tenemos a José Javier Damasco, que es profesor de física en la CISC
El Consejo de Investigación Español es profesor de la Universidad de Cantabria en Santander y ha hecho un postdoctorado en la Universidad de Oporto, en la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, y ahora es miembro de la investigación de la Fundación AEC en Turín, Italia. No, esto no parece que estuviera presente, pero esto forma parte del pasado. Es investigador Ramón y Cajal en la UIB y es investigador distinguido. Esto es muy difícil de traducir, ¿eh? Investigador distinguido en el Consejo de Investigaciones Superiores Español en el estudio de física y complejos interdisciplinares complejos, el IFISC en Palma de Mallorca. Recientemente ha sido promovido a profesor de investigación en dicha universidad. Ha escrito muchísimos artículos y es ponente habitual en conferencias internacionales y especialmente en la utilización del Big Data y modalidades de transporte. Y finalmente yo misma soy profesora también en el Consejo de Investigaciones Superiores en el CISC, pero no trabajo en datos, sino en bioquímica medioambiental, en la calidad del aire. Y como podréis ver, tengo mucho trabajo por hacer en los lugares urbanos en que vivimos. He estado trabajando especialmente en modalidades de transporte y la calidad del metro, de los autobuses y de los taxis que utilizamos. Y esto también son datos, pero son datos químicos. Es un tipo de datos diferente. He sido directora del Instituto Italia y en estos momentos soy coordinadora de la investigación medioambiental en el IFSC. Después de esta presentación empezaremos el debate. Empezaremos con las presentaciones. Cada uno de vosotros tenéis 15 minutos para presentar vuestra investigación y luego tendremos un debate abierto que al final podremos ampliar a preguntas por parte del público. Javier, por favor, tienes la palabra. Gracias, Teresa, por tu presentación y a los organizadores pues por estar aquí para hablar de la huella digital en este hermosísimo palacio, lo cual es un auténtico lujo. Yo haré una presentación más general al principio, hablando sobre la huella digital, y después focalizaré más sobre la huella digital geolocalizada, que es el aspecto en el que trabajamos fundamentalmente los geógrafos. Estamos viviendo una auténtica revolución de los datos. Se producen datos como nunca, a un ritmo antes inimaginable, y dentro de ese conjunto masivo de datos denominado Big Data, los datos de nuestra huella digital juegan un papel fundamental. Como antes comentaba Teresa, en multitud de actividades dejamos nuestra huella digital y básicamente esos datos se capturan de dos formas. Por una parte, por redes de sensores y dispositivos que están instalados en las ciudades por todas partes y que nosotros también llevamos como nuestro teléfono móvil. Por otra parte, también por nuestro comportamiento en Internet. Cada vez que entramos en Internet, cada vez que actuamos en Internet, nuestra huella digital se va marcando, por ejemplo, haciendo búsquedas en Google o, por ejemplo, participando en redes sociales. Para que se vea esto un poco más claro, multitud de máquinas están captando nuestra actividad. En este dibujo tomado del país hace ya algunos años, vemos a la derecha, por ejemplo, a alguien sentado en un banco hablando por teléfono. Son datos que almacenan las operadoras de telefonía móvil, no la conversación, lógicamente, sino los metadatos. También alguien que toma una bicicleta de un servicio de movilidad compartida, pues lleva su tarjeta inteligente y se registra que es él el que hace ese viaje. Igualmente, pues cuando pagamos con nuestra tarjeta bancaria en un comercio, se está registrando cuánto, dónde, en qué estamos gastando y qué somos nosotros. Igualmente, pues cuando utilizamos la tarjeta de transporte público, en el metro, en el autobús, o cuando encendemos la luz, también se está registrando nuestra actividad. Pero además, como antes comentaba, cada vez que utilizamos Internet se está almacenando nuestra huella digital. Para que se vea pues la magnitud de estos datos, solamente en un minuto, en todo el mundo, pues tenemos 4 millones de consultas en Google, alrededor de 200.000 gente que está tuiteando y alrededor de 700.000 que están viendo imágenes o contenidos en Instagram.
Estos datos, el Big Data, se suelen caracterizar por las 3 Vs o las 5, las 7 Vs, ¿no? Las 3 Vs son las más importantes, que son las que aparecen aquí. Por una parte, estamos hablando de volumen, son datos masivos, grandes volúmenes de datos. Por otra parte, estamos hablando de datos que se capturan a gran velocidad, se producen a gran velocidad. Hay un flujo constante de datos y eso es lo que diferencia estos datos básicamente, entre otras cosas, de la estadística oficial. En la estadística oficial lo que tenemos son fotogramas en el tiempo, por ejemplo, datos del censo cada año, datos cada 10 años, datos del padrón cada año, etcétera. Aquí, en cambio, tenemos un flujo constante de lo que ocurre a lo largo del día. Y por otra parte tenemos una tercera V de variedad. Son datos muy variados, desde datos estructurados, como por ejemplo tablas que podemos visualizar en Excel, hasta datos no estructurados, como por ejemplo fotografías o vídeos. Algunos autores añaden nuevas Vs a las anteriores, como veracidad, en el sentido de que lo que se registra en el Big Data es lo que la gente hace y no lo que la gente dice que hace, como ocurre con las encuestas. Y por otra parte tendríamos la V de valor, a lo que antes se ha referido Teresa, y es que son datos que tienen gran valor para empresas, para la administración, para la sociedad y, por supuesto, para los investigadores. Estos datos en su mayor parte son datos geolocalizados. Esto significa que son datos para los cuales se almacenan las coordenadas espaciales, el dónde, y también las coordenadas temporales, el cuándo. Por lo tanto, podemos podemos monitorizar procesos. Por ejemplo, con datos de operadoras de telefonía móvil, como es este caso, podemos ver lo que ocurre en la ciudad de Milán desde las 4 de la tarde arriba a la izquierda hasta las 6 de la tarde abajo en el centro. Arriba a la izquierda vemos cómo esas manchas rojas lo que están indicando es que hay una gran concentración de gente, porque hay una alta concentración de llamadas, mucha gente con actividad en su teléfono móvil. En cambio, las zonas que están en azul serían zonas que están prácticamente vacías, que son a esa hora zonas residenciales. Lo interesante es ver cómo a las 6 de la tarde abajo en el centro de la ciudad se vacía y lo que era rojo ahora aparece azul, y en cambio los barrios residenciales que antes eran azules ahora aparecen rojos porque están retomando actividad. Es decir, podemos monitorizar la posición de la gente a través de datos de operadoras de telefonía móvil. Y como conocemos la posición de cada persona en el espacio y en el tiempo, también, ¿por qué no?, podemos analizar patrones de movilidad. Cómo se mueve la gente a lo largo del día y cómo se mueve la gente en determinadas fechas especiales, como por ejemplo las vacaciones. Esto lo conocemos todos bien porque salió en la prensa cuando durante el COVID el Ministerio de Transportes y también el INE hizo un seguimiento de nuestra posición a través de nuestros teléfonos móviles. Pero en nuestros teléfonos móviles además también llevamos aplicaciones, y muchas aplicaciones tienen apps que están geolocalizándonos. Muchas veces nos piden el permiso de geolocalización. A veces se lo damos, a veces no. Por ejemplo, Google Maps. Google Maps, para que pueda funcionar a pleno rendimiento, debe tener ese permiso activado, y si tenemos ese permiso activado, nosotros podemos ver los desplazamientos que hemos hecho en ese mismo día o en cualquier día del pasado. ¿Qué hice el 23 de agosto del año 2020, por ejemplo? Vamos para atrás y vemos nuestros datos. Estos datos los utilizan las compañías para agregarlos y de forma agregada poder ofrecer servicios, como por ejemplo el servicio de Google Maps de por dónde voy de este punto a este punto, por ejemplo, en vehículo privado, en función de cómo está la congestión. Son datos históricos por una parte, pero también datos en tiempo real que se obtienen de multitud de teléfonos móviles que se están moviendo por la ciudad. Una vez que se agregan estos datos, podemos visualizarlos en series históricas, como por ejemplo aquí el verde indicaría que hay muy poca congestión, en cambio el amarillo y el rojo indicaría que hay mucha congestión, en este caso en la ciudad de Madrid, y cómo va variando a lo largo del tiempo en el reloj que estamos viendo abajo a la derecha. Y con estos datos podemos hacer análisis de accesibilidad como los que vemos aquí. El marrón indicaría una accesibilidad muy baja, el amarillo una accesibilidad media, el verde una muy buena accesibilidad en función de las condiciones de tráfico. Es decir, cómo nos podemos mover desde cada punto de la ciudad hasta todos los demás en función de las condiciones de tráfico. Iría cambiando a lo largo del tiempo. En este caso el análisis lo hicimos cada cuarto de hora.
Por otra parte, también hay vehículos, por ejemplo, los servicios de movilidad compartida, que llevan localizadores de dispositivos GPS instalados en el propio vehículo para facilitar su uso y, por supuesto, para evitar robos. Por favor, el vídeo. Aquí vemos... vídeo, por favor. Aquí vemos cómo analizamos los datos de un sistema de bicicletas públicas, en este caso es el de Madrid, y vamos a ir viendo cómo evoluciona su uso a lo largo del tiempo, a lo largo del día. Es el eje que vemos abajo, las 6, 7, 8 de la mañana. Al principio, por la mañana temprano, hay muy pocas bicicletas en uso, pero a medida que avanza el día vamos viendo que cada vez hay más bicicletas en uso, y esas bicicletas, las rutas, como se va almacenando la posición por intervalos de tiempo, en este caso es cada minuto, podemos reproducir las rutas que hacen los ciclistas. En este caso, en color morado aparecerían las rutas de días laborables y en color amarillo aparecen las rutas de fin de semana. Con estos datos se pueden obtener multitud de indicadores útiles para la planificación. Por ejemplo, en este mapa podemos ver esos puntos, esos círculos amarillos que indican para cada una de las bases cuántos usos tiene. También podemos ver que las calles toman colores distintos en función de cuántas bicis pasan por allí, lo cual es un dato muy útil, por ejemplo, para poner nuevos carriles bici. También podemos calcular la distancia media recorrida, la velocidad media, la distribución a lo largo del día, etcétera. Se pueden utilizar además tecnologías complementarias para analizar un cierto proceso en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la Sagrada Familia, aquí al lado, pues durante un mes instalaron 3 tecnologías complementarias que eran, por una parte, 9 sensores de redes Wi-Fi. Cuando nosotros buscamos redes Wi-Fi en la calle con nuestro teléfono móvil, vemos las redes Wi-Fi que hay alrededor y ellas nos ven a nosotros, ¿no? Con lo cual es una forma de poder poder contar con nuestra presencia, ¿no? Por otra parte, se instaló también una antena de telefonía móvil y además también 3 cámaras. Con estas 3 tecnologías complementarias se pudieron obtener datos tan interesantes como, por ejemplo, no solamente para la gente que entra adentro, sino para la gente que está por allí, que está haciendo fotos, que está en el entorno. La duración de la visita, la distribución horaria a lo largo del día, si son españoles, si son locales de Barcelona o vienen de fuera, de qué parte de España vienen, si son de otro país, el género, la edad, etcétera. Otra fuente de datos muy interesante son las redes sociales. Por ejemplo, con Twitter hay una parte de los tweets que son datos geolocalizados. En este caso tenemos representados datos geolocalizados, tweets, en la ciudad de Nueva York, como todo el mundo puede apreciar. Esa parte central que tiene colores muy distintos se puede reconocer como Manhattan, y esos colores lo que indican es la lengua del tweet. Si están tuiteando en inglés, que es el color gris, o en otros idiomas como, bueno, el español es el azul, el rojo es el portugués, etcétera, se pueden ver ciertas pautas de guetización en la periferia, digamos que concentración, por ejemplo, de tweets en español o en portugués o en otros idiomas, pero lo más interesante es ver cómo Manhattan es un espacio cosmopolita donde conviven, digamos que gente que se expresa en lenguas muy distintas, ¿no? Y esto, si lo llevamos a territorios como países, en este caso Bélgica, pues podemos ver perfectamente la frontera lingüística entre los valones al sur, que hablan francés, y al norte, en color azul, los flamencos, que hablan holandés, o en el caso de Cataluña, en este estudio que ya es de 2013, es un estudio ya un poco antiguo, podemos ver tweets en azul en castellano o en amarillo en catalán, y aquí, más que nada, más que cuántos son, lo que importa es ver las tendencias, ¿no? Y podemos ver una tendencia que de la costa hacia el interior van decreciendo el porcentaje de tweets en castellano, y también que hay un cierto contraste entre grandes ciudades y espacio rural también en el sentido anterior, ¿no? De que en el espacio rural aparecen más tweets en catalán, con la excepción, por supuesto, de Girona, donde predominan los tweets en catalán en todos los espacios.
Siguiendo ya también en Barcelona, en este estudio utilizamos datos de una red social que es una red social que ya está cerrada, pero que es la red social que almacena las fotografías de Google Maps, que era Panoramio. Bajamos todas esas fotografías de Panoramio y lo que hicimos fue clasificarlas según turistas o locales. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Pues si hay alguien que no está en Barcelona y de pronto aparece y está fotografiando 3 o 4 días y vuelve a desaparecer, evidentemente sabemos que es un turista. Pero si es alguien que fotografía de forma constante en Barcelona, sabemos que es un local. Pues bien, los locales aparecen en color azul y están por toda la ciudad, mientras que en cambio en color amarillo aparecen los turistas y vemos que están muy focalizados en el espacio, en ciertos puntos que son conocidos como grandes atractivos turísticos de la ciudad. Por supuesto, los espacios más fotografiados de Barcelona, de acuerdo con esta fuente de datos, son la Sagrada Familia y el estadio de fútbol del Barcelona, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pero es interesante, nos dicen algo conocido, sí, ya sabíamos que estos son los puntos calientes del turismo, pero se puede medir, se puede analizar, se puede modelizar, se puede predecir gracias a tener datos. Aquí vamos a ver otro conjunto de datos de Barcelona, en este caso Airbnb, ¿no? Este estudio lo hicimos cuando Airbnb todavía estaba empezando, hasta el año 2015. Lo que aparece en color azul son los hoteles. En color amarillo aparecen cada una de las ofertas de Airbnb. Bueno, pues vemos cómo en ese periodo, desde 2008 hasta 2015, se va extendiendo Airbnb por todo el centro de la ciudad. El Raval, el barrio gótico, parte del ensanche de Cerdá son los espacios donde hay más densidad con mucha diferencia y, por lo tanto, podemos tener datos sobre algo que no nos aparece en las estadísticas oficiales, o por lo menos no con precisión, como son los pisos de alquiler turístico. Y otro ejemplo más sería el de el consumo. Nosotros pagamos con tarjeta bancaria en muchos lugares, cada vez más. Estaba viendo en la televisión ahora que ya casi todo el mundo lo hace, y dejamos nuestra huella digital al pagar. Cuánto gastamos, dónde, cuándo, en qué, etcétera. Aquí son algunos ejemplos de Madrid, de dónde gasta más la gente y en qué está gastando más. Para terminar, y no extenderme más, solamente pues plantear algún punto que también puede ser interesante para las preguntas, ¿no? Y es que estos datos para los científicos sociales pues son una fuente de oportunidad, en el sentido de que tenemos información siempre actualizada y además con localización en el espacio y en el tiempo. Es una información, lo acabo de decir, complementaria a las estadísticas oficiales, lo cual también aporta mucho. Y por otra parte, en muchos casos tiene cobertura global, porque se trata de empresas que tienen cobertura global, como por ejemplo pues Instagram, Google Maps, etcétera, Airbnb, etcétera. Los desafíos principales, bueno, pues es difícil muchas veces acceder a los datos. En muchos casos son de compañías, en otros no, son de la administración que los pone en abierto. Es difícil procesarlos precisamente por su gran tamaño y por su gran diversidad de formatos. Hay que distinguir entre el dato en bruto y el dato preprocesado, el dato agregado. Para los científicos lo ideal es el dato en bruto, pero es el que tiene más problemas desde el punto de vista de la privacidad, etcétera, y es difícil hacerse con él. Son fuentes de datos que con frecuencia tienen un cierto sesgo. Yo antes he puesto datos de Twitter y alguno estaría pensando, sí, pero es que Twitter tiene sesgo en el sentido de que en Twitter está más la gente de una cierta edad, la gente mayor, que la gente más joven que está, por ejemplo, en Instagram. Bueno, es verdad, también existen algunas formas de intentar compensar ese sesgo, pero también es verdad que hay otras fuentes que no tienen sesgo o apenas tienen sesgo. Por ejemplo, una operadora de telefonía móvil que tiene 1/3 del mercado, pues se puede decir que el sesgo, pues como por ejemplo Telefónica aquí en España, pues sería un sesgo muy bajo. Y por último, los problemas de privacidad que antes se han comentado, incluso problemas éticos y legales a la hora de utilizar estos datos. Muchas gracias. Thank you very much, Javier. Before we pass Gracias, Javier. Antes de pasar a las preguntas, creo que dejaremos las preguntas para el final. O sea que ahora, Javier, tienes la palabra.
¿Se oye bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, en realidad casi me has pisado muchas de las cosas que yo tenía, pero bueno, vamos a ir repasando algunas de las cosas que él mencionaba, sobre todo en términos de fuentes de datos. Obviamente las fuentes de datos son las mismas, o sea, no cambiamos, sobre todo si uno mira cuestiones sociales. Si se miran otras cuestiones, se pueden utilizar otro tipo de datos, pero en este caso, o sea, por ejemplo, lo que hace Teresa sobre el medio ambiente, es verdad que se empiezan a tener muchos más sensores en las ciudades, ¿no?, para poder determinar también este tipo de cuestiones, pero por ejemplo, no hay un problema de privacidad. En principio, las calles no tienen ningún tipo de protección para decidir si son o no, si tienen o no mucha contaminación, ¿no? Cuando hablamos de personas, sí que hay esos problemas, y son problemas relativamente graves, como ha dicho Javier, y lo que quería era mostraros unos pocos ejemplos de dónde se están usando, que son parecidos a los que él ha mostrado. Y bueno, yo vengo de la física, entonces normalmente no solamente nos quedamos en la parte de representación, que es muy útil para entender cómo está el sistema y qué se puede hacer, sino que vamos más allá hacia modelos que pueden hacer predicciones, ¿no? ¿Para qué sirven esos modelos? Ahora os enseñaré algunos ejemplos. Normalmente sirven para los gestores públicos. O sea, ahí está un poco el valor final de toda esta información, ¿no? El que alguien que sea el que tiene que decidir, por ejemplo, si va a poner una carretera o no, si va a poner una nueva línea de metro o no, que va a gastar miles de millones de dinero público, pueda tener una decisión basada en algo, no basada en intuiciones, que era un poco lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Ese es realmente el valor que tienen estos datos. Entonces, ¿cómo se obtenían anteriormente? Bueno, pues un poco como ha dicho Javier, venían de encuestas. Esto, por ejemplo, es el INE y el censo que se hacía cada 10 años, y ahora, hace pocas semanas hubo una reunión con el INE para ver qué es lo que iban a hacer a partir de ahora, y parece ser que lo van a mover hacia tener un censo anual. Lo que pasa es que no es un censo clásico. Este censo se hacía pues contratando, creo que se gastaban en torno a 200, 300 millones de euros para contratar decenas de miles de personas que iban a un tercio de los hogares en España a preguntar quién vivía allí, dónde trabajaba, edades, todo tipo de cosas. No sé si alguna vez habéis tenido a alguien del censo en vuestra casa. Eso ya no va a pasar. El siguiente censo no va a ser así. La población se va a basar en padrón, donde estamos inscritos, que también tiene sus problemillas, porque la verdad es que sobre todo la gente más joven no se empadrona en los sitios donde estén, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, si se van a estudiar fuera de casa, pues siguen empadronados en casa de los padres hasta que no tienen sus propios hijos, esencialmente, muchas veces, ¿vale? Pero eso significa que hay un retraso en alguna de esas informaciones, pero bueno, sabiendo que hay unos sesgos y unos retrasos, pues se pueden empezar a corregir ese tipo de información. Entonces, se va a basar en eso, se va a basar en el uso de la electricidad en los hogares, para tener una idea de cómo está distribuida la población, qué hogares están vacíos, sobre todo, que es una de las cuestiones que siempre se preguntaban en el censo de hogares. Y luego, en la parte de movilidad, que es la parte más delicada, porque eso no puede salir de otra manera, van a salir de telefonía móvil, ¿de acuerdo? O sea, esto sí que se ha visto que es un elemento, y sobre todo si se tienen los operadores mayores, es un elemento bastante claro de cómo se mueve la población. El INE, en principio, lo que hace es absorbe datos y produce datos agregados, ¿vale? O sea, los datos que absorben son datos individuales. De hecho, cuando venían por nuestra casa a preguntarnos allí todo, esos datos son privados, ¿vale? Entonces, obviamente, esos datos son datos protegidos por la Ley de Protección de Datos, y eso no se puede sacar de allí. O sea, en principio, estas informaciones se agregan y luego se ofrecen agregadas para toda la parte de gestión de datos, para la parte de decisiones políticas, ¿no? Y para la parte de investigación. Entonces, pues las encuestas anteriores pues tenían un montón, como os estaba mencionando, tenían un montón de campos, y muchos de estos ya se pueden sacar de datos online, de lo que sería nuestra huella digital. Que eso, otra fuente de este tipo es lo que decía Javier sobre las redes sociales. Esto es clásico y cada vez se está volviendo más común, no solamente cuando son geolocalizadas, que ese es el punto en el que él y yo hemos hecho más cosas, sino también en cuestiones mucho más pasajeras, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, esto es Facebook. Las dos que se ven ahí son las primeras páginas web de Facebook, de hecho, ¿vale? Es como el armario histórico de las páginas web, pero ahora mismo pues está Facebook,
Instagram, TikTok, está todo allí. Y por supuesto está Twitter, ¿no? Que se llama X y todas estas cosas, pero en principio ahí la gente lo que pone son pues desde fotos, cosas que han hecho, hasta opiniones. Y eso, en la parte de opiniones, hay muchas cosas que se han hecho en el pasado. Yo no sé si tengo por aquí cosas. Bueno, estos son los peligros de lo que cuentas en la red social, pero es verdad que sobre todo la gente más joven cada vez tiene menos pudor a subir todo allí, con lo cual son objetivos fáciles de que le sucedan cosas después, ¿no? Porque se va a quedar todo almacenado. Eso es la parte que es más delicada, ¿no? Se puede pedir que se borren algunas cosas, pero bueno, sobre todo a los motores de búsqueda no les hace mucha gracia, porque ir uno a uno a borrar todas las búsquedas es algo que lleva mucho trabajo, con lo cual normalmente existe la ley de protección de datos, esa capacidad, pero no se suele aplicar excesivamente, ¿okay? Entonces, el tema de, yo no sé si tengo, no. Antes de meternos en la parte espacial, quería decir algo sobre esta parte, ¿no? Porque tenía una slide más sobre estos temas. Los temas de opinión y sobre todo de rumores y de falsas noticias y cosas así, tenían en Twitter, hasta hace muy poquito, que ya no está accesible a los investigadores, tenían una fuente fundamental para entender qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en procesos electorales, si la gente aceptaba o no las cosas que los políticos iban contando, o también si había rumores que a veces eran malintencionados y se introducían en Twitter claramente para fastidiar a un candidato o a otro, ¿no? Por el ejemplo más claro es lo que pasó hace unos años con Hillary Clinton, donde es cierto que ella utilizaba el mail personal en algunos momentos para meter cosas del trabajo, y eso, a partir de ese email se empezaron a filtrar informaciones de cuestiones que ya había escrito, pero se filtraron justo en el momento en el que estaba el proceso electoral, con toda la intención y probablemente con la ayuda de los rusos que estaban ahí ayudando a que saliese otro candidato, ¿vale? Que se vuelva a presentar otra vez probablemente. Entonces, como podéis ver, lo que tiene de fuerte estas cosas es que los datos están ahí, se pueden utilizar y a veces también se pueden manipular. De hecho, en Cambridge es donde empezó un poco la idea de que se podría llegar a analizar incluso el perfil psicológico de los usuarios a base de esta información, ¿no? En términos aparte del valor que tengan en la parte de opinión y en otras características sociales que siempre están ahí, está la parte, como decía Javier, también de la parte de la localización, ¿de acuerdo? Y esto es una de las cuestiones en las que nosotros hemos hecho también más cosas, porque ya se veía desde casi 2010 que los datos estos tenían un valor increíble en cuestiones que hasta ahora no eran accesibles. O sea, la cuestión más de geografía, la cuestión del transporte, la cuestión de la epidemiología, que yo no sé si tengo algún ejemplo, pero si no os lo cuento. Esto es un vídeo, ¿puedes clicarlo? Vale, entonces esto es un experimento que decidimos hacer, de hecho basado en Barcelona originalmente, pero bueno, el ejemplo que tengo ahí es Londres, que era la idea de, imaginemos que alguien pasa por la Plaza Cataluña, hay un anuncio allí muy curioso y esta persona se queda con ello en la cabeza y entonces se va a su casa o donde sea, normalmente puede ser de cualquier lugar del mundo, y entonces pues les cuenta a los otros que tiene alrededor, oye, he visto un anuncio que estaba allí en Plaza Cataluña y era muy curioso y no sé qué. Entonces la pregunta era, ¿cuánto se expande una de estas informaciones desde un lugar una vez que una persona ha estado en ese lugar, ¿no? Entonces, se puede tomar desde referencia una plaza en particular o se puede tomar una ciudad entera. Y entonces, si se toma una ciudad entera, esto encaja con una cuestión que aparece bastante fuertemente en geografía, con qué ciudad es la que es más influyente en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede aquí. Por ejemplo, aquí estábamos empezando en Londres y, como habéis visto, el mapa se ha cubierto de rojo. Esas son zonas donde ha aparecido alguien que ha estado en Londres inicialmente. Estos son datos de Twitter y, como Javier también ha explicado, tienen la gran ventaja de que no ven fronteras. O sea, las personas tienen una sola cuenta y lees la misma cuenta estén donde estén, con lo cual tú puedes tener un seguimiento de ellas durante un cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso
Estamos hablando de 1000 días desde el momento en el que han aparecido en una de las dos ciudades. Arriba lo que tenéis es Londres y abajo creo recordar que es Mallorca. ¿Vale? Entonces, como veis, hay una diferencia en las zonas rojas, ¿no? O sea, obviamente Londres pues es más importante a nivel global que Mallorca, por desgracia para los que estamos en Mallorca, pero bueno, Mallorca tiene también su atracción a nivel europeo, sobre todo de Alemania y de Inglaterra, ¿vale? Entonces, pues eso es un poco un clasificador que sirve para ver qué ciudades son más relevantes en el sentido de nivel global, ¿no? Cuando hicimos hicimos una clasificación para ver qué es lo que estaba pasando, nos encontramos que había algunas sorpresas. O sea, había ciudades que uno no se esperaba, como Roma, por ejemplo, que estaba en los puestos más altos. ¿Por qué? Pues porque tenía dos factores. Es una ciudad grande, una capital, y con lo cual atraía pues gente de negocio, gente que iba allí a trabajar y cosas así. Y luego tiene toda la parte turística, con lo cual juntaba a las dos y desde el punto de vista de atracción era una de las ciudades más importantes del mundo en términos de relevancia. Luego, por supuesto, aparecían Londres y Nueva York, que son las clásicas en economía espacial, pero ya digo que no eran las primeras en este sentido. Eran de las más centrales, eso sí. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo que se puede utilizar, estos por ejemplo son datos geolocalizados de Android, de Google. Y estos de nuevo tienen esa otra parte buena, que es que aparecen por todo el mundo y se pueden utilizar de forma global. Y puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo aquí, que es comparar las distintas ciudades para entender si existen modelos de ciudades, ¿vale? Arriba lo que tenéis son París, en medio creo que es Bangkok, arriba las de la parte alta, y Los Ángeles a la derecha, ¿no? Y los colores lo que significan es el nivel 1, son las zonas de alta concentración de viajes. Y como veis, existen dos formas diferentes de ciudad, ¿no? Tenéis París a un lado, que está muy muy centrada. El centro de la ciudad es donde se concentran la mayor parte de los viajes y de la población, y tenéis Los Ángeles al otro lado, que tiene el rojo esparcido un poco por todas partes. Esto es lo que significa es que Los Ángeles es una ciudad policéntrica. La gente acaba concentrándose en zonas relativamente cercanas y cuando se mueven de forma mucho más desconcentrada que en París. París tiene un buen sistema de transporte que inyecta a la población hacia el centro, que es donde normalmente están pues, las empresas, los negocios y este tipo de cosas, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, este tipo de las de abajo son del mismo tipo. Lo que sucede es que está Alejandría en Egipto, Santiago de Chile y Sydney, y lo que tienen son en torno a 5 o 6 millones. Era por comparar ciudades de distintos tamaños y ver que existía el mismo tipo de patrón, ¿no? Bueno, este tipo de estructuras aparecen por todas partes. Se pueden clasificar las ciudades de acuerdo con este tipo de movimiento. Y también se puede ver que esto se relaciona con la historia de alguna manera, ¿no? En las ciudades que son más estructuradas, más tipo París, normalmente están o en Asia o en Europa, y son ciudades que son muy antiguas. O sea, se crearon mucho antes de la existencia del coche, que es un poco el factor que se introdujo y que cambió la estructura de esas ciudades. Mientras que las otras, las que están así muy esparcidas, vienen a ser más en las zonas de América o incluso en Australia, donde tienes ciudades más jóvenes creadas con el coche ya en marcha, ¿no? Entonces, pues eso genera distintas formas de ciudad. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la forma de vida? Bueno, pues tiene bastante que ver. Por un lado, las que tienen una estructura más jerárquica, más clásica, han ido creciendo de forma más orgánica y han generado también transportes públicos más robustos, mucho más centralizados, eso es verdad, pero mucho más robustos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa en la gráfica que se vaya abajo. El indicador lo que dice es cuánto están descentralizadas las ciudades. Entonces, más centralizadas, más transporte público. Esto es una cosa general. Más centralización, más transporte público, menos emisiones por persona. Eso era de esperar, pero había que comprobarlo. Y por lo tanto, uno pensaría, bueno, pues deben tener menos concentración de contaminación. Y ahí es donde Teresa me diría, mal. Mal, porque una cosa son las emisiones y otra la concentración, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos la brisa del mar, que baja bastante la concentración y es algo que sopla de forma relativamente constante. Lo mismo en Madrid, normalmente la contaminación puede ser alta y es mucho más alta cuando llegamos a tener anticiclones que se queda estancada allí, ¿no? Digamos de alguna manera. Entonces, la concentración y las emisiones no son directamente relacionadas, pero sí que se puede encontrar
que existe una relación entre la salud y, bueno, no sé muy bien, pero existe una relación entre la salud y esta centralización. Las ciudades más centralizadas suelen tender a tener un indicador de salud mejor, pues sobre todo, no tanto por la falta de concentración de contaminantes, sino porque la atención es más sencilla. O sea, de hecho, lo que encontramos era que la accesibilidad a los hospitales era mucho mejor en esas ciudades que las otras. Y por lo tanto, si tenías un problema de salud grave, la atención te llegaba antes y tenías más posibilidades de salir adelante, ¿vale? En el COVID nos encontramos con que eso no era del todo así. O sea, las ciudades que eran más centralizadas también mezclan más la población, con lo cual las que, por ejemplo, Nueva York, que es una de estas, acabó teniendo un pico brutal de COVID al principio y un colapso en los hospitales, mucho mayor que Los Ángeles, que estaba en el otro lado. ¿Vale? Entonces, lo que llegamos a ver era que en realidad esas ciudades son mucho más delicadas desde ese punto de vista. Si hay enfermedades infecciosas, son mucho mejores para transmitir esas enfermedades y acaban teniendo una saturación más rápida del sistema de salud. Lo que sucede es que también encontrábamos que en esas ciudades es importante tener un observatorio de salud que funcione rápidamente, ¿vale? Porque si hay alguna cosa de estas, lo que hay que hacer es actuar. Y lo que sí vimos es que si uno implementa confinamientos como los que hubo en esas ciudades o los que tuvimos nosotros, esas ciudades reaccionan mejor que las otras, porque las otras ya todo está tan esparcido que si tienes que ir a comprar, tienes que ir a comprar, no puedes hacer nada más. Mientras que en estas puedes ir a comprar a sitios diferentes del centro, que es donde normalmente puedes ir, y eso cambia mucho los contactos, los patrones de transmisibilidad de este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Ya para acabar, y así mezclo ya datos y modelos, que el anterior también lo tiene, lo que os estaba contando sobre qué es lo que pasa con las enfermedades infecciosas viene de modelos, no viene de los datos en sí, en crudo, ¿no? Pues quería hablaros un poco de qué se puede hacer con este tipo de información y cómo se pueden generar modelos, en este caso de transporte, ¿no? Bueno, aquí conocéis bien Barcelona, también sabéis que hay altas concentraciones a veces de contaminantes, de nuevo también depende de la situación atmosférica. Y lo que no sé si sabéis, porque este trabajo era creo que fue 2015 cuando empezamos con ello, es que el ayuntamiento estuvo dudando, o sea, ahora ha creado la zona de bajas emisiones, en su momento estuvo dudando en poner peajes alrededor de la ciudad y tenía estas dos opciones. Entonces nos dijo, bueno, queremos saber qué efecto tendría si imponemos este tipo de peajes. Esto es algo que en el norte de Europa, en Londres y en Oslo, hace tiempo que ya está implementado, ¿no? Entonces, lo que se hace con esto es partes de los datos de movilidad de telefonía móvil, con lo cual sabes un poco cuál es la forma en que la gente se va moviendo a lo largo del día. Y lo que asumes es que creas un modelo donde cada persona ficticia, no son reales, quieren hacer un movimiento parecido a los que hacen la parte real, ¿no? Entonces, ellos tienen que decidir cómo lo hacen. Entonces, pueden llevar su coche, pueden ir en el metro, pueden ir en el bus, tienen las bicis, tienen un montón de opciones y suelen escoger de acuerdo con una función que se llama de payoff, que es cuánto me va bien a mí hacer una cosa a otra. Entonces, me quedo con la mejor, ¿no? Entre comillas. Entonces, este tipo de modelos se pueden ajustar para decidir cuánto de bien va las cosas en las personas para que lo que se obtenga es lo mismo que se ve en la división de los modos de transporte, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que hicimos aquí en Barcelona y con eso les decías, vale, si te mueves en coche, ahora vamos a ponerte un problema más, te voy a poner un peaje de X euros en esta zona, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces el modelo lo que te decía es, bueno, pues por ejemplo, para los tiempos de viaje, esto serían las afectaciones, cuando es más oscuro están más afectados. Estos son gente que vivía fuera de los anillos y que tiene que cruzarlos, ¿no? Entonces, los que deciden no ir en coche, pues van a tener mucho más tiempo de viaje, pues porque el coche era probablemente lo más rápido en estos casos, ¿no? Pero económicamente, pues llega un momento en que ya no les interesa, tienen alternativas que les sale mejor. Y había también, estos modelos también te permiten ver qué es lo que pasaría. Si toman como alternativa un transporte público, pues en qué líneas y qué líneas van a ser las que van a sufrir más, ¿no? En este caso, las que son de tipo metro-tren, tienen muy alta capacidad, con lo cual eran más o menos capaces de absorber este incremento de la demanda que podría haber con ese tipo de diseños, ¿no? Pero otras, como por ejemplo las de autobús, no. El autobús tiene una capacidad bastante limitada y de repente se encontraron
encontraban algunas de ellas que tenían 150% más de demanda que lo que es habitual, con lo cual se colapsaban en esas líneas. Entonces, estos modelos lo que te pueden permitir es decir, bueno, el señor gestor de esto, si decide implementar algo así, por favor, esta línea, refuércela, porque si no va a tener muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el valor que tienen este tipo de cuestiones, el poder decirle a alguien que va a tomar decisiones, ojo, que vas a tener problemas aquí o allí o en la otra parte, y si quieres hacerlo bien, pues tendrías que implementar este tipo de medidas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poco lo que quería contaros, que como ha dicho también Javier, estos datos tienen un valor inmenso en ciencias sociales, en la caracterización, el entender cómo la gente toma decisiones, cómo hacen cosas, y también en la parte de computación. O sea, muchos conocemos modelos de inteligencia artificial y cosas así que ahora parece que están por todas partes. Pues estos datos son la comida de esos modelos. De hecho, el chat GPT y todas estas cosas ha pasado todos los datos que ha encontrado por Internet y más allá todavía. Entonces, de hecho, ahí hay problemas como derechos de autor, qué es lo que sucede con lo que se ha entrenado este tipo de cosas, ¿no? Y lo que pueda generar, que también es otra, ¿no? Y por fin, pues bueno, que estas aplicaciones sí que tienen un potencial de servicio público, que es algo que no sé si la gente al final muchas veces lo tiene en la cabeza, ¿no? Porque dices, bueno, estos datos tienen mucho valor, las compañías obviamente se matan por ellos, el modelo de Google de negocio desde hace muchos años ya está basado en los datos, o sea, nos dan cosas gratis a cambio de nuestros datos. Esto es un poco lo que siempre ha hecho Google y lo que están haciendo otras muchas compañías como Facebook, Instagram, todo este tipo de cosas lo que hacen es recoger esos datos, ¿no? Pero esos datos tienen un valor crucial para la toma de decisiones en el ambiente público. Y esto incluye pues lo que pasó durante la pandemia, lo que pasa con este tipo de cosas que os estaba enseñando el transporte. Con lo cual, debería haber un retorno de esos datos hacia la parte de sociedad, ¿no? Es donde todavía estamos. O sea, ahora mismo la Comisión Europea quiere moverse hacia allá, pero aún no está todavía determinado este tipo de cosas. Y vale, esto es un poco lo que yo tenía. No sé si me he pasado en tiempo, pero bueno, te paso. Gracias. Bueno, no te quería detener porque estabas diciendo cosas muy interesantes. Ridi, por favor. Muchísimas gracias, Teresa. Y muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado. Voy a empezar pidiendo excusas porque no puedo hablar ni catalán ni castellano. Voy a hablar en inglés, pero espero que la interpretación, que es excelente, desde español al inglés, ha sido maravillosa la interpretación. He podido seguirlo todo a pies juntillas y estoy disfrutando muchísimo lo que han dicho mis colegas. Pues bien, yo soy demógrafa, profesora de demografía en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y voy a hablaros de lo que las huellas digitales nos pueden decir sobre las poblaciones y las dinámicas poblacionales. Y muchos de los ejemplos que voy a utilizar en mi ponencia se basan en el trabajo que mis colegas y yo misma en Oxford hemos estado realizando para apalancar, para utilizar las posibilidades ofrecidas por los datos de las huellas digitales. Gran parte de mi investigación trata sobre preguntas sobre la dinámica de las poblaciones, preguntas sobre las desigualdades entre género, y como resultado de todo esto, yo estoy interesada en preguntar las huellas digitales, ¿qué nos pueden decir sobre este tipo de temas? En muchos de estos ejemplos que voy a presentaros, utilizo ejemplos de los medios de las redes sociales, especialmente cierto tipo de datos de redes sociales que explicaré más adelante. Pero el elemento clave de muchos de estos ejemplos es que en muchos casos están intentando rellenar algún tipo de brecha de datos para informar sobre una necesidad urgente que normalmente nos llega de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Y volveré a esto con algunos ejemplos más adelante. Bien, antes de hablar de huellas digitales, reconozco a mis colegas que han estado utilizando ejemplos de la geografía y yo quiero ahora cambiar el enfoque y hablar de demografía. Pero antes de comenzar, tengo que explicar lo que significa para mí la demografía. La demografía es el estudio científico de las poblaciones y las cosas que hacen que las poblaciones cambien, es decir, la mortalidad, la fertilidad, la migración. Y los demógrafos, como yo misma, estamos muy interesados en explicar las diferencias en las poblaciones, su tamaño, su composición, su distribución.
en el tiempo, en el espacio, entre países, entre territorios subnacionales. También queremos entender las consecuencias de los cambios poblacionales. Así pues, desde muchos puntos de vista, la demografía siempre ha sido una disciplina muy dirigida por los datos. Ya habéis oído hablar a mis colegas, han hablado de sensores, pero si pensamos en esos sensores, muy bien, los sensores son lentos porque los censos se realizan cada 10 años, pero los censos también son muy amplios, son grandes, exigen de mucho esfuerzo, tiempo, recursos para contar a todas las personas. Y contando a todas las personas en un territorio, básicamente son datos muy amplios, muy grandes. Y la investigación demográfica siempre se ha basado en los Big Data, que yo llamo censos u otros tipos de grandes datos demográficos. Todos ellos son Big Data antiguos. Por ejemplo, los registros municipales, todos son muy amplios. Para volver a la tipología de Javier. Él habla del Big Data como algo que tiene tamaño o, digamos, amplitud, alcance, velocidad. Y si pensamos en el alcance o el tamaño de los datos, pues bien, muchos antiguos Big Data utilizados por los demógrafos siempre han sido muy grandes en relación a su era, su época o su generación. También es interesante notar que antes de que los censos se convirtieran en la manera de contar a las poblaciones, antes de que los estados hiciesen esto, era la Iglesia la que hacía esto. La Iglesia contaba quién nacía, quién moría, quién se casaba, y esta era la manera en que sabíamos sobre los acontecimientos que ocurrían. La dinámica poblacional en los eventos o acontecimientos poblacionales a través de los registros de las parroquias de la Iglesia, organizados por los curas o pastores protestantes. Pero la gran distinción que se ha producido y que ha permitido que haya nuevos tipos de Big Data para el uso de las dinámicas poblacionales y para estudiar las dinámicas poblacionales para los demógrafos y demógrafas ha sido a través de esta revolución digital. Y lo que la cifra nos indica en la pantalla es las tecnologías digitales, la tecnología del Internet y la tecnología móvil y la velocidad masiva con la que se expanden alrededor del mundo. Vemos en las barras rojas la tecnología móvil y las descripciones ofrecidas por la tecnología móvil por cápita, y en azul de Internet desde los años 2000, y en azul las telefonías terrestres, la telefonía fija, que ya no pueden crecer. Pero el móvil siempre ha despegado, el Internet móvil también ha despegado con banda amplia y con, digamos, conexiones a Internet. Y la velocidad es muy, muy rápida. Y también es muy interesante pensar en el hecho de que esto realmente todo ha ocurrido en los últimos 20 o 25 años. La escala, la velocidad de la transformación tecnológica de nuestras sociedades realmente es simplemente impresionante. Y esta revolución digital es una revolución global. No hay ninguna región del mundo que no haya experimentado la revolución digital. El nivel de tecnología varía entre regiones. La penetración digital no es tan elevada en África o en Sudamérica como lo es en Europa o Norteamérica, pero la forma de la gráfica en rojo y en negro tiene el mismo aspecto en todas partes. Se trata de un proceso global. Y en algunas regiones del mundo, si buscamos, por ejemplo, en África y en Asia, no hay azul, solo hay rojo y negro. Esto significa que no han tenido una etapa de desarrollo de telecomunicaciones fijas. No hay una línea fija que permita la conectividad, sino que la infraestructura de telefonía móvil ha sido la primera en estas regiones como África y algunas partes de Asia. Por lo tanto, esta revolución digital realmente, como mis colegas ya han mencionado, ha sido una revolución de datos, porque la difusión de estos distintos tipos de datos y de tecnologías y también distintos sensores que están en todas nuestras ciudades han enriquecido también los datos del ecosistema demográfico a través de estas huellas digitales. Y yo creo que es muy importante para nosotros darnos cuenta de que hay dos tipos de procesos que generan estas huellas digitales. El primero es, nuestras vidas se han digitalizado. Y sé que quiero saber cuántos de vosotros tenéis un teléfono móvil en vuestro bolsillo en estos momentos. ¿Cuántos? Bueno, casi todos. Hay una cobertura casi universal, incluida yo misma, Por lo tanto, nuestras vidas han sido digitalizadas. Utilizamos móviles,
utilizamos Internet para navegarnos por las ciudades, para comunicar con nuestras familias, para hablarnos mutuamente, para aprender nuevas capacidades, para encontrar un lugar de trabajo. Nuestras vidas se han digitalizado y utilizamos estas tecnologías de Internet y móvil, y esto genera nuevas cepas de datos. Pero no solamente la utilización de las tecnologías ha generado nuevas líneas de datos. Cada tipo de información también se ha convertido en algo digitalizado, porque nuestra capacidad para almacenar la información debido a las mejoras computacionales también ha aumentado dramáticamente. Y por lo tanto, distintos tipos de cosas que previamente no habían sido digitalizadas ahora están siendo almacenadas digitalmente, incluyendo los registros históricos. Y pensamos, ahora tenemos tantos registros genealógicos que están disponibles en vida, en línea, y podemos analizar nuestros ancestros hace muchas generaciones, que no son nuevos tipos de datos, pero lo que es interesante es que son datos disponibles como una forma digitalizada y de repente podemos saber muchas más cosas con ello. Es decir, todo desde archivos históricos, pasando por sensores en nuestras calles, a distintos tipos de bases de datos, simplemente se han convertido en algo más digitalizado, lo cual significa que hay más información diversa disponible. Y esos son los dos tipos de maneras en que la digitalización y el proceso de digitalización está creando un ecosistema muy diverso. Pues bien, ¿qué tipo de nuevas oportunidades de datos estas líneas o huellas digitales nos permiten tener? En gran parte de mi investigación yo intento argumentar que nos proporcionan una nueva lente para la medida de la población. Y esto lo hacen de distintas maneras. Pero voy a daros dos ejemplos de lo que yo veo como ventajas clave u oportunidades ofrecidas por estas huellas digitales. Primero, nos permiten ahora hacer un nowcasting de los fenómenos sociales. ¿Qué significa nowcasting? Esta es la idea de que podemos decir algo sobre el presente, más que sobre algo que ocurrió en el pasado o en un pasado reciente. Gran parte de datos sociales tradicionales, como las encuestas o encuestas de opinión o censos, debido a la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que se tenía que llevar a cabo para preguntar a la gente, limpiar los datos, agregarlos y procesarlos, para cuando se analiza, estás hablando de cosas que han ocurrido en el pasado. De manera que este tipo de datos, que no implica necesariamente preguntarle nada a las personas, no son datos que provienen de una pregunta, nos permite decir lo que está ocurriendo sobre el presente y nos da una mayor frecuencia y una medida en tiempo real y una mayor resolución geográfica, como hemos visto en los ejemplos que han presentado mis colegas. Pero también nos proporciona una mayor cobertura y contexto en las que tenemos brechas tradicionales de datos. Y otra cosa que nos permite hacer es que nos permite analizar las dinámicas poblacionales y los sentimientos sociales, especialmente en respuesta a choques y crisis, en la que otros tipos tradicionales de recogida de datos, como por ejemplo llamar puerta a puerta en las casas de las personas y formularles preguntas, o potencialmente, debido, digamos, a una guerra o una crisis, podemos hacer otro tipo de recogida de datos. Si queremos saber lo que está ocurriendo, pero no podemos hacer una recogida tradicional de datos, y podemos obtener el pulso y un sentido de lo que está ocurriendo a través de este tipo de nuevas oportunidades de recogida de datos. Y esto lo podemos ver como ejemplos que ya han sido mencionados, como el COVID, pero como enseño ahora también, durante la guerra de Ucrania, que está ocurriendo en estos precisos instantes. Y el ejemplo que ahora quiero enseñaros de mi propia investigación utiliza este tipo particular de datos de medios sociales o de redes sociales, que es agregada, anonimizada, recuentos de los usuarios de las redes sociales y que proporciona cada plataforma de red social. Este es un ejemplo de Facebook. Y aquí lo que intento hacer es, he ido al gestor de marketing de Facebook y le he preguntado a Facebook: ¿cuántas personas viven en Nigeria que tengan más de 18 años y que sean mujeres? Dime cuántos usuarios de Facebook, digamos, reúnen estas características. Y Facebook me dice que el tamaño del público estimado es entre 12,2 a 14,3 millones. Este es el número de mujeres que son usuarias de Facebook con 18 años o más en Nigeria. Y esto lo puedes hacer en geografías más pequeñas o en geografías más amplias. Lo puedes hacer a través de distintos tipos de caracterizaciones. Pero como yo soy demógrafa y a mí me interesa en cosas como la edad, el género, la localización, y también puedes analizar los tipos de dispositivos y otras características también relacionadas a los intereses, etcétera, etcétera.
Pero lo que estos datos hacen, a ver, estos son datos que Facebook le proporciona a los publicitarios. Una persona que quiere poner un anuncio publicitario en Facebook, porque claro, es así como todas las empresas de redes sociales ganan dinero, porque compran tiempo de publicidad. Pero antes de lanzar la publicidad te proporcionan esta estimación para todos los países o geografías o regiones, distintas características demográficas. Y estos datos son proporcionados gratuitamente. Pues en nuestra investigación nosotros hemos estado utilizando estos tipos de datos de Facebook, pero también de otros tipos de plataformas de redes sociales como Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, porque el modelo subyacente de publicidad puesta en el punto de mira es, digamos, presente en todo el paisaje de las redes sociales, porque nos permite formular cuántos usuarios agregados utilizan estas plataformas. Y nosotros cogemos estos datos y aquí tenemos el primer ejemplo que quiero enseñaros. Cuando empezó la guerra en Ucrania, en el año 2022, recogíamos estos datos de Facebook ya. Y entonces, cuando la guerra empezó, era imposible hacer ningún tipo de recogida de datos para entender dónde se trasladaba la gente dentro del país. No teníamos ninguna comprensión tampoco de las dinámicas demográficas en el país, en parte porque a menudo los refugiados, cuando abandonan el país, se inscriben cuando cruza la frontera. Pero en términos de la dinámica de desplazamiento es mucho más difícil, digamos, de recoger y gestionar. Y lo que la investigación nos ha permitido hacer es, hemos podido analizar los cambios en la actividad de las redes sociales en Ucrania desde que empezó la guerra. Y sobre una base cotidiana, diaria, hemos podido ver cómo la población cambiaba cada día en distintas unidades subregionales de Ucrania. Por lo tanto, vemos, por ejemplo, los colores rojizos son territorios o regiones que han experimentado una pérdida neta de población, y en azul tenemos las regiones que tienen una ganancia poblacional neta. Del este al oeste hay movimientos poblacionales, y esto lo logramos ver analizando y agregando la actividad de las redes sociales combinados con los datos de censos tradicionales que estaban disponibles para Ucrania. Y combinando los censos con los datos proporcionados por Facebook, hemos podido trabajar con las Naciones Unidas para ayudarles a gestionar la respuesta humanitaria en Ucrania, permitiéndoles ver hacia dónde se dirigía la población, dónde iban los flujos poblacionales del este al oeste y qué subregiones experimentaban la mayor pérdida poblacional o el mayor crecimiento poblacional, para proporcionar ayuda a estas regiones en base a estos mapas. También puedo enseñaros, por ejemplo, que si analizamos las grandes ciudades como Kiev, después de que empezó la guerra, hemos visto que en particular las mujeres y los niños fueron los primeros que abandonaron el país en grandes números. Intentaron ir hacia el oeste y abandonar las grandes ciudades inmediatamente que empezó la guerra. Y hemos podido hacerlo esto en una escala de tiempo diaria, debido a la gran frecuencia, a la alta frecuencia de los medios o de las redes sociales que utilizábamos. El segundo ejemplo que quiero daros es este proyecto que lleva ya 5 años, que se llama el proyecto de las brechas de género digitales. Y aquí trabajamos estrechamente con distintos socios y la sociedad civil y también las Naciones Unidas para intentar entender las diferencias de género en la utilización de Internet y los teléfonos móviles en todo el mundo. ¿Por qué es esto interesante? Como digo, nuestras vidas están digitalizadas y queremos saber quién está utilizando la tecnología y quién no la está utilizando. También es importante para tratar algunos de los sesgos a los que se han referido mis colegas cuando utilizamos este tipo de fuentes de datos. Pero lo que es interesante también desde una perspectiva de desarrollo global es que muchos programas de desarrollo global se han convertido en algo digital. Por ejemplo, la información sobre la salud, sobre los anticonceptivos, sobre la disponibilidad de los recursos educativos, se ha convertido en algo altamente digitalizado. Y los donantes y las organizaciones internacionales quieren saber que si tienen una campaña digital, ¿a quién alcanzarán con estas campañas digitales? Quieren saber cuál será, digamos, la cobertura de la campaña. Y durante un tiempo ha habido un gran cambio hacia lo digital, pero en mi investigación yo intento decir que este cambio hacia lo digital no entiende completamente quién se beneficia de estas tecnologías digitales. Aquí os doy un ejemplo desde la perspectiva de género. La utilización de encuestas cuando intentas preguntarle a todos
las encuestas de alta calidad disponibles tradicionales, dices, podemos calcular una medida sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la utilización entre hombres y mujeres de Internet en distintos países del mundo? Y desde las mejores encuestas obtenemos una imagen general de qué aspecto presenta este indicador. El rojo implica más desigualdad de género, las mujeres no están en línea, mientras que el azul implica más paridad o igualdad entre géneros. Pero hay muchas partes del mundo en que no tenemos una encuesta reciente y de alta cualidad para este indicador. Hemos intentado ahora medir o predecir este indicador, es decir, la ratio entre la utilización de Internet entre hombres y mujeres, o sea, en la brecha entre géneros, utilizan los mismos datos que mencioné anteriormente para el monitoreo de la población de los traslados, la población ucraniana. Y aquí podemos ver la cobertura que tiene esta investigación. Podemos ver que hay grandes desigualdades de género en el acceso a Internet, pero también en el acceso a los móviles, particularmente en el África subsahariana y también en algunas partes del sureste asiático. De manera que podemos crear una medida en tiempo real de estas desigualdades de género a través de la utilización de datos de Facebook o de los datos de las redes sociales en combinación con los datos de las encuestas más tradicionales. Y lo que estamos haciendo ahora es intentar hacer que esta cartografía sea todavía más detallada a nivel de mapa e intentar llegar a territorios más precisos para poder ver mejor las pequeñas diferencias entre países en lo que se refiere a la conectividad móvil y la utilización de Internet entre hombres y mujeres. Empezamos con África. En la izquierda, estos son los datos mejores que teníamos a partir de las encuestas tradicionales. Pero utilizando estas encuestas con las redes sociales podemos expandir la información y podemos constituir un mapa general en lo que se refiere a las desigualdades de género en la propiedad de los móviles. Tenemos las zonas más azules, donde hay mayor desigualdad, mientras que los verdes y amarillos indican una mayor igualdad de género. Esto es en Sudáfrica, tenemos más igualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres, mientras que en África Occidental y Central tenemos mayores diferencias y las mujeres tienen un 40% de menos probabilidad de ser propietarios de un teléfono móvil que los hombres. Otro ejemplo que hemos podido capturar en el sistema es con la caída, digamos, con la ofensiva talibana que ocurrió a mediados del 2021, en nuestro sistema, cuando analizamos la actividad de las redes sociales sobre una base diaria, podemos ver que había grandes aumentos en niñas de 15 a 20 años que utilizaban Facebook simplemente cuando empezó la ofensiva talibana. Y esto lo interpretamos como algo que sugiere este es el cohorte de mujeres que nunca habían tenido en sus vidas un talibán que les gobernase y que lo experimentan por primera vez. Y entonces van a las redes sociales, a los medios digitales para hacer una protesta en línea. Y a través de nuestro sistema, con un monitoreo en tiempo real, podemos ver la protesta en línea a través de las redes sociales. A medida que hay más restricciones en la vida externa de estas chicas, podemos ver esto en tiempo real a través de la actividad en las redes sociales en forma agregada. Y por supuesto, como digo, nuestro mundo ahora está completamente digitalizado. ¿Y quién se beneficia de esta revolución digital y quién no se, digamos, beneficia? Es una pregunta que a mí me preocupa mucho. Y estas fuentes nos permiten ver cómo los distintos grupos sociales utilizan los medios, como los ejemplos ya indican. Pero también cómo gran parte de desigualdades de género también quedan reforzadas en línea. Un ejemplo aquí analiza LinkedIn y analizamos aquí la diferencia entre quién está conectado a usuarios de alto estatus en LinkedIn, es decir, la fuerza de tu red profesional. Y vemos que para la gente más joven, de 18 a 24 años, está bastante equilibrado. Los hombres y las mujeres tienen unas redes sociales similares y están conectados a usuarios de alto estatus. Pero en medio de su carrera profesional, cuando tienen 30 años y empiezan a despegar y cuando empiezan a ser padres y madres, observamos que la desigualdad de género empieza a ampliarse en la esfera profesional. Y esto también lo vemos en LinkedIn. Vemos esta divergencia entre los hombres y las mujeres en términos de quién tiene redes de alto estatus, que aparece también en el mundo en línea, como también lo sabemos del mundo fuera de línea. Y para concluir,
Las huellas digitales aquí, como indican estos ejemplos, proporcionan muchísimo potencial para medir las poblaciones, las dinámicas poblacionales, nos permiten expandir la cobertura geográfica, rellenar las brechas y entender también quién se beneficia, quién no se beneficia de la revolución digital. Especialmente son valiosos para hacer un seguimiento y una monitorización de situaciones que evolucionan muy rápidamente, en que las formas tradicionales de recogida de datos no se realizan o son imposibles de realizar. Pero también siempre tenemos que pensar en estas fuentes digitales como complementos, no como sustitutos. En todos estos ejemplos hemos estado utilizando también fuentes tradicionales de censos para poder apalancarlos y para poder utilizar los puntos fuertes de los datos digitales con los puntos fuertes que normalmente son complementarios ofrecidos por los censos tradicionales, las fuentes sociales de recogida de datos tradicionales como los censos y las encuestas. Y quisiera concluir con muchas de las limitaciones que creo que también son importantes y también han sido mencionados previamente. Estos datos no son una comida gratuita. Esto es lo que decimos en la Gran Bretaña. No existe una comida gratuita. Y lo mismo ocurre con los Big Data. Hay una impredecibilidad en el acceso al Big Data, porque todos estos ejemplos que os he enseñado son datos que están en las manos de empresas privadas y se supone que las utilizamos para hacer investigación, pero no estaban originalmente recogidas para la investigación y esto implica grandes desafíos desde el punto de vista del uso, transparencia y también acceso y uso y también desde un aspecto regulador. La Ley de Protección de Datos del GDPR ha intentado argumentar a favor de por qué deberíamos tener una mayor transparencia y apertura para distintas líneas de investigación, para el trabajo científico y para la rendición de cuentas científica. Pero esto es simplemente el comienzo de un proceso. Todavía hay un largo camino por recorrer y muchas dificultades en el acceso y propiedad de los datos y también saber cuáles son los algoritmos que están generando estos datos. Y finalmente, estos datos, como he dicho, no son recogidas para la investigación. Y esto tiene implicaciones muy importantes para pensar colectivamente como sociedad. Tiene implicaciones éticas. Y finalmente, también significa que tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos y ciudadanas entiendan el valor de estos datos, pero también que se den cuenta de los riesgos que vienen con el uso de estos datos. Y finalmente, siempre existe el potencial de que los datos sean mal utilizados, pero al no utilizar los datos también existe el riesgo de un mal uso de estos datos. Y este es el pensamiento con el que quisiera concluir mi ponencia. Sentámonos conjuntamente y decidamos como sociedad qué queremos lograr y cuál es la mejor manera de lograrlo. Gracias. Okay, thank you. Bien, muchas gracias a todos y todas. Bueno, ahora ha llegado el momento de formular preguntas. Voy a preguntarle a Javier primero y voy a hablar en castellano con Javier. Tengo como 3 grupos de preguntas, un poco más relacionado quizás. Los 3 habéis mostrado muchas utilidades de los datos, pero te quería preguntar, Javier, que nos expliques un poco cómo se crea los datos, cómo es el Big Data. ¿Qué fuentes son las fuentes no tradicionales de estos datos? ¿Hay otros tipos de fuentes no tradicionales quizás que los datos quizás son de peor calidad? Yo, por ejemplo, cuando habláis de sensores, cuando yo uso sensores en calidad de aire, los sensores de calidad de aire son baratos, pero todavía no miden igual que miden los equipos oficiales, digamos, ¿no? Entonces, ¿son los sensores realmente buenos? ¿Nos podemos fiar de la calidad de los datos que nos dan? O a veces, como tú has hablado, ya has dicho un poco que igual los datos eran sesgados y entonces estamos haciendo unos resultados y unas conclusiones que hay que tomar con cuidado. Sí, yo creo que el sesgo efectivamente es un problema clave en ese tipo de datos, ¿no? Porque son datos sociales y bueno, cuando está la gente por medio puede aparecer un cierto sesgo, ¿no? Yo antes he aludido al posible sesgo, al sesgo existente en redes sociales, ¿no? Poniendo el ejemplo de Instagram y el ejemplo de Twitter, ¿no? También es verdad que este sesgo va cambiando con el tiempo. Antes Twitter era utilizado por todos los grupos de edades, ¿no? Y después con el tiempo ha
quedado más concentrado en grupos de mayor edad, ¿no? Pero es que cualquier otra fuente de datos también tiene un cierto sesgo, ¿no? Los que están fotografiando en Barcelona, por ejemplo, que antes veíamos, y que suben las fotos a una red social, pues tienen sesgo. Instagram, antes lo hemos citado, pues tiene sesgo, ¿no? Entonces estamos analizando datos de gente joven fundamentalmente, y luego también está un posible sesgo que tiene que ver con el nivel de renta, ¿no? Se utiliza por igual las redes sociales en general, los internet y los dispositivos móviles, etcétera, gente de cualquier nivel social, ¿no? Y entonces ahí nosotros nos hemos encontrado con algunas sorpresas, ¿no? Porque hemos tendido a compensar el sesgo con datos de nivel de renta per cápita en cada una de las secciones censales, de forma que si tú tienes para una red social o para una compañía de telefonía móvil menos de los que esperas de acuerdo con su población en una determinada sección censal, lo que hacemos es elevar más ese conjunto de datos para que represente la población, y en cambio cuando hay más, digamos que multiplicaríamos por un coeficiente más bajo, ¿no? Es decir que sí que hay formas de compensar el sesgo en ocasiones, pero no siempre, ¿no? Pero vamos, en concreto en este tema, y no voy a centrarme mucho más, de los datos, nos hemos encontrado primero con algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, estuvimos estudiando en el Delta, que es una zona de Buenos Aires de condominios de nivel de renta altísimo, qué es lo que tuiteaba la gente y cuánto tuiteaban, y lo que ocurría alrededor, que son villas miseria. Pensábamos que iba a haber muy pocos tweets en las villas miseria, y sin embargo la gente tuiteaba más, los más pobres estaban tuiteando más que los ricos de esos espacios, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Y otra cuestión también que quizás conviene resaltar es que las encuestas también tienen sesgo. Muchas veces decimos, si tenemos encuestas sin sesgo, ¿para qué vamos a trabajar con este tipo de datos, ¿no? Aparte de que nos dan una información distinta y que es complementaria, también en el caso de Argentina y en el caso de Medellín, que hicimos un estudio sobre cómo se mezclaba la población en Medellín, la gente durante la noche se segrega espacialmente, hay mucha segregación espacial, barrios de ricos, barrios de pobres, pero durante el día tiende a ocurrir lo que ocurre en muchas ciudades, que se tienden a mezclar, ¿no? Y ahí utilizamos un conjunto de parámetros. Y el problema que teníamos es que pensábamos que con esa compañía de telefonía no íbamos a encontrar información sobre ciertos barrios que son barrios muy conflictivos, donde no entra la gente a encuestar, que es el método tradicional sobre cómo se mueve la gente, porque no se atreven a entrar, y sin embargo, con datos de telefonía móvil teníamos unos datos estupendos, porque los teléfonos móviles de esos entraban y salían. Es decir, que sí que a veces tenemos sesgo, es verdad, pero también es verdad que tenemos menos sesgo a veces que en otro tipo de fuentes, con lo cual... Y luego también otras veces tenemos que no es que tengamos sesgo o no tengamos sesgo, es que tenemos todos los datos. O sea, no puede haber sesgo porque tenemos todo. Yo antes ponía el ejemplo del sistema de bicis públicas de Madrid. Ahí es que están todas moviéndose, con lo cual tenemos, digamos que toda la población recogida, toda la población que utiliza esta fuente de datos. Así que yo con esto ya concluyo. Creo que es muy difícil generalizar, es decir, los datos tradicionales son datos mejores, de mejor calidad, porque no tienen sesgo. En cambio, las nuevas fuentes de datos, sobre todo este tipo de datos, son datos sesgados. Sí. Hay que ver siempre en cada momento qué fuente aporta qué y de qué forma aparece o no el sesgo. Bueno, me estaba acordando de los datos reales de encuestas, por ejemplo, los sondeos electorales. Que salieron. Vale. Sí, okay, Rudy, I was going to ask you about you saw. Tú has visto muchas utilizaciones posibles con estos datos. Estos datos deberían ser gratuitos. ¿Por qué deberíamos pagar por utilizar nuestros propios datos que producimos? Y tú si le pides esto a una empresa de telefonía móvil, te cobran mucho dinero. ¿Y cuál es el valor para las empresas y cuál es el valor para nosotros? ¿Qué podemos obtener nosotros como individuos de estos datos? Todas estas presentaciones han intentado enseñar ejemplos de maneras en que existen muchos casos de política pública o de investigación científica
a partir de distintas fuentes de huellas digitales y nos permiten desarrollar mejores sistemas a través de los datos provenientes del transporte o de la manera en que planificamos el urbanismo o la ciudad. Existen distintas aplicaciones de política pública o distintas aplicaciones científicas. La cuestión es la desigualdad de acceso entre distintos tipos de huellas digitales también. Por ejemplo, los ejemplos que yo os he enseñado a partir de mi investigación, hemos estado utilizando esta fuente gratuita de datos que las empresas proporcionan a publicistas potenciales. No están pensando los investigadores cuando proporcionan estos datos, pero podemos enseñar que son datos valiosos también para la investigación. Y yo creo, como un modelo que evolucionará, de hecho, queremos no crear este tipo de descubrimientos milagrosos que encontramos. Oh, fíjate, es posible obtener estos datos sobre el número de usuarios de las redes sociales de manera indirecta. Deberíamos poder trabajar conjuntamente con las empresas para crear y utilizar cooperativamente los datos de datos, las bases de datos que analizan el tipo de preguntas que queremos formular. Y, por supuesto, tenemos que proteger la privacidad, pero también tenemos que permitir que haya un mayor control de lo que hay en el registro, porque por ahora el equilibrio de poder todavía está demasiado en las manos de las empresas. Hay demasiado poder en manos de las empresas y por eso yo creo que la ley, la legislación y la reglamentación te pide ayudarnos a cambiar un poquitín ese equilibrio de poderes, porque por ahora simplemente estamos obteniendo los grumos que nos dejan, más que no utilizarlo de manera sistemática que podría proporcionarnos más valor. Y es importante desde el punto de vista de la intimidad o de la privacidad, porque las empresas tienen demasiado control sobre los datos, lo cual significa también que los ciudadanos y ciudadanas tienen menos control sobre los datos y los investigadores tienen menos control, los ciudadanos también tienen incluso menos control. Por lo tanto, la conversación sobre el control ciudadano, que debería coexistir, convivir con el acceso de los investigadores para el valor científico y de política pública. Gracias. La tercera pregunta es para José, la más difícil. Los problemas que surgen éticos sobre el uso de estos datos que estamos produciendo nosotros, que son nuestros datos y se están utilizando por empresas privadas, ¿cómo piensas que esto se puede solucionar? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de datos se van a producir? ¿O qué otras empresas van a utilizar estos datos? ¿Cómo ves el futuro del Big Data? Vale, bueno, eso es complicado, porque lo de tener bolas de cristal es complicado, pero es verdad que hemos pasado de no tener nada, que era un poco la situación inicial, a tener teléfonos móviles casi todo el mundo. Estos teléfonos ahora resulta que también tienen cámara, también tienen medidor de localización, te dicen dónde vas, dónde tienes que ir, empiezan a medirte cosas como y ahora empiezan a ser también las pulseras, te empiezan a medir cuestiones que tienen que ver con la salud, cómo va el corazón, un montón de cosas, ¿no? El sueño, el no sé qué, el estrés. Entonces, claro, toda esta información médica que hasta ahora no se tenía, cada vez empieza a estar más accesible para los dueños de las pulseras. No solamente el dueño personal, sino el que ha creado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la parte ética, ¿no? Claro, ¿qué se puede hacer con este tipo de cosas? Bueno, infinidad de cuestiones. O sea, sobre todo si entras en la parte médica, ya no hablemos de cosas como el ADN y otro tipo de medidas que se pueden llegar a tomar a nivel poblacional, que antes no se podía hacer, ¿no? Entonces, todo este tipo de información te puede ayudar mucho a entender lo que sería epidemiología a nivel de la ciudad, epidemiología ambiental, epidemiología... O sea, ¿cuáles son los factores que nos llevan a tener mejor o peor salud? Y esto cada vez está yendo más en esa dirección, ¿no? ¿Quién va a poder tener acceso a esos datos? Bueno, pues ahora mismo solo unos pocos. Y es un poco lo que decía Riti, ¿no? El caso de quién es el dueño de esos datos. O sea, por ejemplo, los datos de tweet de Google, lo que estamos hablando del Android, ¿no? Es cierto que cuando tú dices, bueno, pues cuando quiero ir en Google Maps, quiero ir de aquí a aquí, y te dice, pues aquí hay un atasco, no vayas por ahí. Esta información viene de otros usuarios que están en atasco. O sea, de alguna forma ellos contribuyen sin quererlo a que todos sepamos que hay un atasco, ¿no? Claro, este tipo de información sería útil. Ahora mismo Google lo está dando en ese tipo de situaciones, pero normalmente lo mantiene hasta un cierto nivel. O sea, tú no puedes tener acceso a información desagregada. De hecho, jamás te
dudaría. O sea, lo que os he mostrado era toda información agregada que nos dieron dentro de un marco de colaboración. O sea, es un poco hasta ¿Pero dónde puedes llegar. pagando o...? No, en este caso directamente querían saber qué íbamos a hacer con ello. Vale. La curiosidad también a veces nos sirve a los investigadores, ¿no?, para atraerlos a nuestro lado. Pero una vez que saben qué es lo que puedes hacer, ellos lo van a hacer. Porque son los dueños de esos datos. Y claro, hasta dónde esta información debe permanecer solamente en manos privadas o no, eso es algo que sí que, como decía Ridi, es algo que tenemos que decidir como sociedad, porque hay un valor a nivel global, no solamente a nivel de te quiero vender algo a ti, ¿no? Que, bueno, obviamente son los propietarios, no lo van a hacer, o sea, no es difícil, es difícil quitarles esa posibilidad, pero tienen valor más allá, valor a nivel público, digamos, ¿no? De acuerdo. No sé si tenemos tiempo para preguntar al público o... Sí. Tenemos una pregunta un poco más larga o 2 preguntas cortas. Si alguien quiere preguntar, aprovechar y preguntar al panel. ¿Alguna mano levantada? Hay una ahí al final. Hi, yeah, I wanted to ask. Sí, yo quiero preguntar, habéis hablado de la importancia de tomar estas decisiones conjuntamente. Bueno, es decir, ¿cómo controlamos información? Pero es muchísima información. Y la mayor parte de la gente realmente no aprecia las consecuencias que todo esto tiene. Y no entienden plenamente las consecuencias. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos que la gente entienda mejor la importancia que tienen estos datos, que ellos mismos están creando, pero que estas empresas están obteniendo? Habría que llamarles la atención a Google sobre el hecho de que, les están dando a Google estos datos gratuitamente, y una vez aprecien el valor de estos datos, quizás lo moneticen. Yo puedo empezar a responder a esta pregunta. Yo creo que lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo. Hay una proliferación de información, y hasta qué punto los ciudadanos y ciudadanas están, digamos, conscientes de ello. Hay mucha más conciencia ahora, si lo comparamos a hace 5 años, hay mucha más conciencia, en parte por las maneras en que ciertos medios de comunicación recogen información sobre nosotros. O sea que, en parte, hay una mayor conciencia sobre estas cosas. Y, de nuevo, el hecho de que cada vez que visitas una web te preguntan sobre las cookies, esto significa que te piden que lo pienses en una manera que no lo habías hecho en el pasado. Por lo tanto, hay un cambio en el tipo de conversación. Pero los niveles de conciencia es muy variado. Pero eso también es cierto en otros aspectos de la vida. Hay cosas en que no sabemos cuáles son las consecuencias sanitarias de algo, pero bueno, hacemos ciertos comportamientos o comemos ciertos tipos de alimentos, porque hay muchas cosas en las que siempre tenemos una asimetría informativa. Dicho esto no hace que no tengamos principios generales como sociedad, a través de nuestras leyes, a través de ponernos en contacto con nuestros diputados y diputadas, e implicarnos con la sociedad para crear mecanismos que nos permitan una protección social, para empezar, y también para preservar la privacidad en la utilización de estos datos, pero también para crear una mayor concienciación. Por lo tanto, existe aquí un gran papel que debe desempeñar la sociedad civil y las autoridades públicas. Y a nivel de educación también hay un papel muy importante para hacer una escalada digital, que no significa aprender el código, sino aprender cómo navegar por flujos de información y gestionar nuestras vidas digitales mejor. Es decir, de una manera más holística, una visión más holística y social de lo que significa la escalada, digamos, digital, más allá de lo que significa a nivel puramente técnico. También es una pregunta para Ridi. Nos has dicho por qué en España la brecha de género que has encontrado, había un azul más profundo para el Reino Unido y los países del norte, mientras que en España era un azul distinto. Y quisiera entender por qué España es diferente. Tú también has mencionado LinkedIn, pero me preguntaba si hay otro tipo, digamos, de plataformas en las que hay esta diferencia de género. Este es el desafío de ser demógrafa. Coges una visión global de las cosas y la gente inmediatamente te pregunta sobre un país específico.
Y luego yo digo, no sé, no tengo ni idea. Pero lo que ese mapa nos indica, por ejemplo, es que en general cuando analizamos Europa, vemos que ampliamente hay una paridad de género en la utilización de teléfono móvil, pero hay pequeñas diferencias entre el norte y el sur de Europa. Vemos una mayor desigualdad de género. Todavía las mujeres tienen menor probabilidad de ser utilizadoras de Internet y del móvil, pero no a nivel de lo que vemos en el sureste asiático o en África. O sea que todavía tenemos una ratio de 1.5 o algo así. Es decir, que es una brecha pequeña. Pero creo que es una pregunta sociológica interesante. ¿Por qué hay mayores brechas digitales entre hombres y mujeres? Y también cuando analizamos otras medidas de brechas digitales, de brechas entre género. Europa del Sur es distinta de Europa del Norte. Si analizamos, por ejemplo, la participación de las mujeres en el mercado laboral, y España es diferente que Italia. Pero a nivel amplio ya hay una separación entre el norte y el sur, la desigualdad de género en su participación en el mercado laboral. También es interesante ver hasta qué punto las desigualdades de género en línea reflejan las desigualdades de género fuera de línea. Muy bien, Ridi, gracias. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo y quisiera dar las gracias a los tres ponentes por darnos tanta información sobre el Big Data, de lo que sabemos ahora mucho más. Y podemos irnos ahora a casa y reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias a todas y todos por haber venido aquí hoy y espero que hayáis disfrutado de la sesión. Gracias.